Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito que vamos a resolver. Bueno, pues son varios circuitos que vamos a resolver, pero primero nos vamos a enfocar a este. En este circuito, pues como podemos ver, tenemos nuestras dos resistencias y nuestra fuente de voltaje. De este lado, pues como podemos ver, pues no hay una conexión, ni está conectado con otro elemento. Entonces aquí pues no pasa pues corriente, ¿no? Aquí pues todos estos circuitos son divisor de voltaje, ¿no? Entonces aquí estas dos resistencias están en serie, pues porque pues pasa el mismo voltaje. Entonces vamos a sumar estas dos resistencias. Como están en serie, las vamos a sumar. Entonces la corriente va a ser de mayor a menor. Esto quiere decir que va hacia esta dirección. Va, baja, aquí sube y regresa. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm, que va a ser igual a 28 volts que tenemos, 28 volts entre la suma de estas dos resistencias, que son 50, que es igual a 28 entre 50, nos da 0.56 amperes. Entonces esto quiere decir que por todo este camino cerrado pasa 0.56 amperes. Ok, ya que tenemos pues la corriente que pasa por este camino cerrado, vamos a aplicar la ley de Ohm, que va a ser resistencia por la corriente. Entonces vamos a empezar con esta resistencia, que es 20. Ahí está. 20 por 0.56, que nos da 11.2 volts, que es lo de esta resistencia. Ahora vamos con la otra resistencia, que es 30. Entonces va a ser 30 por 0.56 amperes, que nos da 16.8. 0.8 volts. Como va de más a menos, entonces va así. Entonces aquí es más y menos. Entonces por ejemplo, vamos a sumar los voltajes. A ver, son... Ok, entonces vamos a sumar
11.2 más 16.8 menos 28 que nos da igual a 0. Entonces sí estamos cumpliendo con... Aquí nos falta el resultado, 0.56. Entonces sí estamos aplicando que todo camino cerrado, que lo que entra y lo que sale tiene que ser igual a 0. Entonces sí estamos cumpliendo con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces el valor de B1 es igual a más o menos. Ok, entonces es menos 16.8 volts. Este es el valor de B1. Entonces vamos con este. Entonces ya ya estaría resuelto, que este es nuestro resultado de este circuito. Entonces vamos con ahora con este circuito. Es igual, vamos a hacer lo mismo. Queremos saber el valor de B2. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ahora, como dijimos de un principio, vamos a empezar de más a menos. Entonces, la dirección de la corriente va a ser de esta manera, de más a menos. Entonces, baja, luego sube y vuelve negativo, ¿no? Ok, entonces igual vamos a aplicar la ley de Ohm, de la suma de estas dos resistencias entre el voltaje que tenemos. Entonces el voltaje es de 28 volts entre 60 más 40 son 100 ohms, igual nos da 28 entre 100, nos da un resultado de 0.28 amperes. Esto quiere decir que en este camino cerrado pasa un valor de corriente de 0.28 amperes. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Ohm, que es 40 valor de esta resistencia, 40 por 0.28, que es igual a 11.2, que es de menos a más. Ahora vamos a sacar el voltaje de esta resistencia, que es 60 por 0.28, nos da un valor de 16.8. Entonces aquí ya es más, entonces es más 16.8 volts y menos. Entonces igual, pues si sumamos los voltajes que tenemos, vamos a hacerlo. 11.2 más 16.8 a ver, es menos, entonces aquí es menos, es 16, es igual a 0. Entonces igual como en el otro circuito, todo camino cerrado, corriente que entra y corriente que sale tiene que ser igual a 0. Ley de voltaje, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces B2
tendría un valor de 16.8 volts. Ok, entonces ya resolvimos este circuito. Ahora vamos con este. Igual todos los circuitos son iguales, simplemente que cambian los valores. Entonces es un camino cerrado. Sumamos estas dos resistencias entre el voltaje. Queremos saber el valor de V3. Entonces vamos a, ok, entonces es I igual a 28 volts. 28 volts entre pues la suma de estas dos resistencias. Pues como podemos recordar, estas dos resistencias están en serie con un mismo voltaje que en un camino cerrado, entonces quiere decir que están en serie. Entonces 40 más 30 son 70 son 28 volts entre 70 ohms, es igual a 28 entre 70 nos da 0.4 amperes. 0.4 amperes. Entonces, el sentido de la corriente va a ser de mayor a menor, como siempre hemos dicho. Entonces va a esta dirección, baja, sube y ya regresa negativo. Entonces, la corriente que pasa por este camino cerrado es 0.4 amperes. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Lo vamos a multiplicar por 40. Entonces va a ser 40 por 0.4, que nos da 16 volts de negativo. Más, ahora va a ser 0.4 por 30, nos da un total de 12 volts. Es positivo, negativo. Aquí entra positivo, entonces es positivo. Entonces ya tenemos el valor ya de V3, el voltaje que pasa de V3. Entonces es V3 es igual a 12 volts. 12 volts. Igual, si sumamos 16, si sumamos más 12, más 0.4, menos 16, nos da, y menos 28 nos va a dar igual a 0. Igual pues estamos cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos ahora con el último circuito, pues el valor de V3 fue 12 volts. Entonces vamos con el último circuito. Ok, igual están en serie. Queremos saber el valor de V4. Entonces es I igual a 28 volts que tenemos. La suma de estas dos resistencias es igual a 80. Que es igual a 28 entre 8, no, entre 80. 28 entre 80 nos da 0.35 amperes. Entonces, vamos a ir de mayor a menor, de más a menos. Entonces, este es el camino que va a recorrer la corriente. Baja, aquí sube y regresa, ¿no? Ok. Entonces, vamos a aplicar la ley de Ohm, que va a ser pues, la corriente que pasa, 0.35 amperes.
0.35 ampere por 60. 0.35 ampere por 60 es igual a 21 volts, que es más, menos, que es 0.35 por 20, pues es igual a 7. A 7 volts es menos, más. Entonces el valor de B4 es igual a 7 volts. Entonces pues aquí ya terminaríamos nuestros circuitos.